Hola, buenas noches. Mi nombre es Israel Roncancio Reyes. Soy estudiante de licenciatura en matemáticas adscrito al CEAT José Acevedo y Gómez. En esta presentación vamos a discutir un poco acerca de pedagogía de educación, la diferencia entre ambas y otros conceptos relacionados. En primera instancia, ¿qué es educación? Consultando los textos de Cardona y Sáenz, nos permitimos enunciar que la educación es la formación del ser humano con el fin de arraigarse en su libertad, en el ejercicio de la evolución de su conciencia y en la toma de responsabilidad de sus actos y de sus pensamientos. Es decir, la práctica de la educación lleva implícito modelar una conciencia moral en la que el ser humano aprende a definir para sí mismo, para lo que le es útil, qué constituyen el bien y el mal. En este punto entramos en una discusión un poco filosófica, pues abandonamos el territorio de lo ético y entramos en el territorio de la moral, en donde se realizan juicios, cuando sea personales, en los que nos proponemos determinar qué es bueno y qué es malo a lo largo de nuestras vidas. Esto como un principio de qué es la educación. En una segunda instancia nos preguntamos qué es la pedagogía. Entonces, citando nuevamente a Cardona, podemos decir que la pedagogía es la educación que se debe seguir en la cultura teniendo como objeto el planteamiento, el estudio y la solución del problema educativo dentro de un contexto formado por las normas, leyes y principios que regulan el proceso educativo. Entonces aquí vemos que aunque ambas ramas se relacionan, tienen objetivos diferentes. La pedagogía, por su parte, busca resolver la cuestión sobre el qué educar dentro de un contexto social, cultural, histórico, de manera que tiene acuñado un propio marco contextual que es común a todos los seres humanos de un grupo en particular. De esta manera podemos hablar, por ejemplo, de quizás una pedagogía colombiana o venezolana o alemana o argentina asociado a ese grupo de personas que viven en estos países, pero de la misma manera podríamos hablar de una pedagogía judía, una pedagogía islámica, o incluso se puede hablar de una pedagogía Waldorf, de la cual, por ejemplo, soy participante, porque mis dos hijos estudian en una escuela de pedagogía Waldorf eh, que se autodenomina como una pedagogía experimental en cierto modo e independiente, laica, y bueno, que tiene unos principios bastante diferentes de los que conocemos en nuestros sistemas educativos tradicionales. Quizás andemos un poco más al respecto en unos minutos. Entonces llegamos a una tercera parte en la que queremos saber cuál es la diferencia entre educación y pedagogía. Entonces, por un lado podríamos decir que la pedagogía tiene como objeto la formación del ser humano en una conciencia moral, mientras que la pedagogía tiene por objeto elegir los campos de formación de esos seres humanos con base en un contexto, como ya dijimos, puede ser social, sociocultural, político, económico, etcétera. La educación tiene como campo de acción las formas de actuar, mientras que la pedagogía las formas como concebimos, como creamos conceptos. Así, la educación es permanente y la pedagogía es intermitente y por ende la educación se hace, digamos, es un proceso que tiene dos aspectos, uno consciente o uno inconsciente, uno propiamente formado y estipulado y otro inconsciente a través de los productos sociales, de los productos culturales, mientras que la pedagogía es necesariamente consciente porque es un plan, es un momento en el que un grupo de personas se reúnen y determinan hacia dónde vamos a autoeducarnos o a educar nuestro pueblo, entonces ya somos conscientes de lo que vamos haciendo. Mientras que en la educación tiene una componente inconsciente que es lo que heredamos, lo que aprendemos de otros, lo que expresamos y todos esos pequeños conocimientos que se transfieren en este momento. Como cuarta parte tenemos el interrogante sobre ¿para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? Entonces, en primera instancia, hacerlo nos permite mirar hacia atrás y analizar el presente, es decir, analizar
cuál es la educación que hemos llevado y que llevamos actualmente. Y con esto podemos establecer un camino a futuro, es decir, plantear en qué nos queremos educar y cómo nos queremos educar. Y esto sería el aspecto pedagógico. Entonces, es importante hacerlo en el contexto particular latinoamericano colombiano, porque si bien nos es útil modelos exteriores, modelos aprendidos, no son necesariamente aplicables a nuestra condición de latinos o a nuestra condición de colombianos. De manera que tenemos que, todo esto que hemos visto en otros lugares y que hemos visto que funciona, tenemos que adaptarlo a nuestra realidad, a nuestras condiciones, incluso a nuestro presupuesto, que es, digamos, una condición económica del lugar donde nos desarrollamos. Con esto, ¿qué lograríamos? Desarrollar estrategias cuyo objetivo sería nuestro avance y el de nuestros congéneres a partir de esto que conocemos, de esta realidad. Y retomando un poco una idea de la emancipación en la educación, ¿qué obtendríamos con esto? Pues que como seres humanos, o en nuestro caso con una mayor responsabilidad como educadores, buscamos emanciparnos y buscar nuestra libertad y felicidad a través de nuestro ejercicio docente, liberándonos de las trabas que a veces los sistemas educativos establecen y simplemente educando por el gusto por educar, educando por el placer de enseñar, de ver que otras personas comprendan lo que para uno ahora es claro y que en algún momento no lo fue. Así que eso nos da una finalidad del por qué hacer lo que hacemos. Y nos lleva a dar en parte respuesta a nuestra quinta parte de esta corta presentación, que es ¿qué me motiva a mí a elegir una licenciatura? En mi caso particular es la licenciatura en matemáticas y lo hago por una pasión personal por las matemáticas que tengo desde escasos 10, 12 años. Y conforme avanzó mi crecimiento, digamos, he logrado madurar algunos aspectos. Está unido a una reflexión personal sobre la importancia de no solo saber y conocer, sino de aplicar y hacerlo útil socialmente. Pues quizás en un pasado deseé estudiar matemáticas puras, por diferentes razones personales y familiares, terminé una ingeniería en electrónica en la Universidad Industrial de Santander. Posteriormente hice una maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad de los Andes, pero como tenía esa deuda personal de estudiar algo relacionado con matemáticas, he retomado mi licenciatura en matemáticas y le he agregado un componente social que es el giro de la licenciatura orientado a la pedagogía, a la enseñanza, a las problemáticas sociales, a la antropología, de manera que aprenderé y enseñaré a hacernos responsables de nuestros actos, de los caminos que nos tracemos a futuro a través de la educación, de lo que aprendo y enseño. De modo que considero, y es mi incentivo, que mi elección es la manera particular en la que yo aporto a mi país, a mi región y a la evolución del ser humano. Muchas gracias por su atención. Que tengan buena noche.